Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento para continuar con nuestra charla acerca del papel del Estado y el estado de bienestar. Decíamos que el arranque del estado de bienestar se acostumbra a asociar al señor Otto von Bismarck cuando empieza a darle a los trabajadores una cierta seguridad social, apoyo para enfermedades, apoyo para cuando mueren durante el trabajo, para los deudos y también pensión. Y lo hace para obtener la fuerza política suficiente para poder construir Alemania. Fue muy exitoso en esto y poco después va a haber otros gobiernos que empiezan a tratar de copiar esta idea. Ahora, la idea no es exactamente de Bismarck, la idea de tener apoyo para los que se enferman, para los que mueren, para los que terminan de trabajar y se pensionan. Esa es una idea que surgió de los mismos trabajadores. Lo hacían a través de una cosa que se llamaban mutualidades, que digamos es una especie de antecedente de los sindicatos. Durante el siglo XIX es cuando aparecen por primera vez los trabajadores en fábricas. Antes de eso no, prácticamente no existen. Estos trabajadores en fábricas pues tienen que desplazarse a la ciudad, dependen del ingreso de lo que trabajan, de su sueldo. eh, no es como sus antepasados que habían vivido en el campo y ahí estaban sembrando y vivían de lo que sembraban. No, pues al irte a la ciudad, pues no hay manera de vivir si no consigues una lana. Y la lana se conseguía trabajando. Y puesto que había dos o tres fábricas y había miles de personas que querían trabajar, el poder de negociación estaba en manos del dueño de la fábrica, que entonces abusaba de los trabajadores. O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Y pues los trabajadores empiezan a tratar de organizarse. Eh, Hay varios pensadores de inicios del siglo XIX que tratan de construir ideas sobre cómo organizar a los trabajadores. Los más exitosos fueron los ingleses. Ellos son los que van a construir una idea del sindicalismo que va a funcionar bien a fines del siglo XIX, desde mediados del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Esta forma de organización de los trabajadores no es similar a la que tratan de construir los comunistas, es decir, Marx y luego sus seguidores. Es distinta, es un caminito diferente. Lo que ha funcionado históricamente es lo que los ingleses empezaron a hacer. Lo otro nunca funciona porque la idea es no solamente organizar a los trabajadores para equilibrar la negociación y que se les reconozca su trabajo, sino que el argumento es que lo único que da valor es el trabajo y por lo tanto los trabajadores deben ser dueños de todo y deben quitarle los medios de producción a los capitalistas. Esta es la idea que no sirve para nada. Pero la otra sí sirve muchísimo. Si los trabajadores no se organizan y hacen un frente común para negociar con el patrón, con el capitalista, pues este va a abusar de ellos. O sea, no se requiere ciencia para eso. Esta forma de organización social se hace, insisto, a través de estas mutualistas o mutualidades, que son organizaciones pensadas por los trabajadores para negociar con el patrón, pero al mismo tiempo para apoyarse entre ellos. Y se apoyan de esa forma. Dinero para cuando alguien se enferma y no puede ir a trabajar, dinero para los deudos cuando fallece uno, o dinero para la pensión, que en aquella época uno vivía pensionado bien poquito tiempo. Dejaban de trabajar ya viejos y pues la esperanza de vida no era tan grande. Pero así es como funcionan y eso es lo que Bismarck entiende, pues esto funcionaría mejor si lo hacemos a través del Estado. Funcionaría mejor en dos sentidos. Uno, se puede ayudar a que los trabajadores realmente puedan negociar bien con los capitalistas, pero dos, al Estado esto le da una gran fuerza sobre
no solo los capitalistas que están en la industria, sino con sobre todo los más atrasados, los que siguen siendo terratenientes con servidumbre. Y eso es lo que él quiere lograr. De manera casi simultánea y por cosas totalmente distintas, en Estados Unidos la educación empieza a convertirse en algo que el Estado ofrece. Recuerde usted que Estados Unidos es un país que se construye por inmigrantes, eh, que tiene dos formas distintas esencialmente de construcción. Una es la producción agropecuaria, sobre todo agrícola, a través de plantaciones, que para funcionar requieren extensiones muy amplias de terreno, climas muy particulares, pero sobre todo mano de obra casi regalada, por eso los esclavos. Esta es la economía de la esclavitud que funciona esencialmente en el sur de los Estados Unidos por las extensiones de tierra, por el clima y porque ahí los que llegan, llegan con esclavos desde el principio. En el norte de Estados Unidos, los que llegan son grupos religiosos que fueron escapando de Europa y escaparon porque no pudieron establecer su religión. Cuando viene la reforma y empiezan a existir distintas denominaciones que nosotros genéricamente llamamos protestantes, hay una gran disputa en Europa. Y la conclusión de esto, a mediados del siglo XVI, es una frase que resuelve el problema y dice, cuius regio, eius religio, es decir, de acuerdo al rey, la religión. Si el rey dice yo soy católico, todo mi pueblo va a ser católico. Y el que dice que es luterano, pues todo su pueblo es luterano. Y así es como resuelven el problema. Lo resuelven temporalmente. Acuérdense, 100 años después de esto se agarran a patadas todos y se mueren muchísimos europeos. La peor guerra que ha sufrido Europa hasta la Segunda Guerra Mundial, medido en términos de número de muertos o de proporción más bien de muertos. Entonces, hay grupos religiosos pues, a los que no les tocó rey, es decir, hay un rey calvinista, hay un rey luterano, hay un anglicano, hay varios católicos, pero no hay un rey cuáquero, o no hay un rey amish, o no hay un rey menonita. Entonces, estas denominaciones pues, no tienen cabida en ningún lado y pues deciden salirse y se van a Estados Unidos y empiezan a llegar. Y a donde llegan, pues se organizan, se establecen y por eso Estados Unidos es el único país del mundo con un mercado libre de religiones. Las religiones llegaron antes que el Estado. Entonces, para cuando hay un Estado fuerte en Estados Unidos, ya no hay manera de decir ahora todos van a ser, no sé, protestantes o metodistas, o no. Ahora cada quien lo suyo. Y esto mismo los va llevando a cada grupo a construir sus propias escuelas. Y estas escuelas, eventualmente, el gobierno estadounidense las empieza a adoptar, digámoslo así, en la idea de que lo más conveniente es que todo el mundo se eduque por lo que acabo de platicar, estas dos formas diferentes de construcción socioeconómica o como le quiera llamar, pues en el sur las cosas siguen siendo miserables para las personas de color, mientras que en el norte las cosas son muy distintas. Termina, ya sabe usted, la esclavitud formalmente en 1865 con el fin de la Guerra de Secesión, pero siguen siendo unos miserables ahí, ¿no? Esto realmente empieza a cambiar 100 años después, en los años 60 del siglo pasado, con el gran esfuerzo que hace el gobierno estadounidense por pues, ir equilibrando las cosas, sobre todo, insisto, en el sur en donde el abuso continuó todo este tiempo. Pero bueno, empezó a existir educación pública. Y esta educación pública en Estados Unidos, por haberse construido de abajo hacia arriba, sigue siendo así. Es decir, quien es responsable de la educación es el condado, la definición geográfica con la cual se gobiernan allá. Y el condado tiene sus escuelas, desde primaria o incluso desde antes de eso, hasta finalizar el high school, lo que sería la preparatoria para nosotros. Eso es esencialmente una educación del condado.
Los gobiernos estatales en Estados Unidos fueron inventando, en particular en el siglo XX, algunas vienen desde antes, las universidades estatales. Ya había universidades privadas, pero esta es una estructura educativa bien distinta a la de otras partes del mundo, y a veces esto confunde mucho cuando la gente analiza cómo gastan los gobiernos. El gobierno de Estados Unidos, el gobierno federal, gasta bien poquito en educación porque los que gastan son los condados. Entonces necesita uno la información no solo del gobierno federal, sino del gobierno estatal para entender el sistema universitario y luego de los condados para entender la educación básica. Pero este es el arranque de esta educación pública. La salud, en cambio, va a arrancar esencialmente en Gran Bretaña, en Reino Unido. Alrededor de la Primera Guerra Mundial, eh, el gobierno de Reino Unido se da cuenta que necesita repartir mejor las cosas. Porque si estás mandando a la guerra a los jóvenes, de todos los jóvenes del país, pero luego pues no van a tener todos acceso a vivir razonablemente, pues es una injusticia, ¿no? Y de hecho te va a costar trabajo convencerlos de que vayan a pelear por un país injusto. Entonces empieza la idea de que necesitamos darle a los trabajadores ciertas cosas que no tienen. Y esto se hace realidad después de la Primera Guerra Mundial. eh, no nada más lo de las pensiones y demás que había dado Bismarck, sino la idea de educación pública que ya estaba en Estados Unidos y la idea de salud pública. El gobierno debe ser capaz de proveer salud para todos razonablemente y esto lo empiezan a hacer. Hay un cambio también importantísimo en la Primera Guerra Mundial que tiene que ver con las mujeres. Cuando los jóvenes tienen que ir a pelear la guerra, pues las mujeres tienen que ocupar su lugar en las fábricas. Y esto por fin empieza a abrirle un espacio a las mujeres que les estuvo negado por mucho tiempo. Eh, por eso hubo que aceptar que votaran las mujeres. Este había sido un problemón, nadie lo quería, más que las mujeres, pero tenían pues, toda la razón y ahí es donde queda claro que efectivamente tienen también que tener acceso al voto y tener acceso a la educación completa y a trabajar en la industria y poco a poco, ¿no? El siglo XX es el siglo de las mujeres, cuando las mujeres finalmente son reconocidas razonablemente, todavía hoy nos falta muchísimo, pero es el cambio más relevante. Entonces, el Estado empieza a hacerse cargo de todo esto. Eh, para muchas personas esto no está bien porque dicen, no, 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 la educación debe ser la que yo le quiero dar a mi hijo. No debe ser el Estado el que educa, sino yo directamente. Esto es una posición cercana a los libertarios de los que hablaba yo el otro día. Eh, Sin embargo, para el funcionamiento adecuado de un país, sí es necesario que en la educación haya ciertas cosas que todo el mundo conozca. Entre otras, el cuento sobre el cual funciona la nación. Recuerde usted, la nación es una comunidad imaginaria. No hay ninguna razón para que estemos todos en la misma nación, salvo una historia que inventamos para darle sentido a vivir juntos. Esas historias las han inventado todas las naciones. Hay unas mejores que otras. Y son unas mejores que otras porque producen mejor resultado en términos de la cohesión social y de la capacidad del país para producir. Es decir, son mejores en términos de desarrollo económico, de democracia y de justicia. Estas historias son bien importantes. Por eso nos cuesta mucho trabajo aquí en América Latina construir países democráticos, competitivos y justos, porque nuestras historias van en contra de esa lógica. Las historias que construimos en América Latina se hicieron para garantizar que ciertos grupos que son los héroes que nos dieron patria, pudieran mantener los privilegios que adquirieron cuando se quedaron con el control de cada uno de los países. Y eso pues no es lo que ayuda a que el país sea democrático, ni competitivo, ni justo. Entonces, ese es nuestro conflicto. De eso vamos a platicar más ahora que salga el libro.
creo que ya está en prensa. Entonces, a lo mejor en, no sé, 3 semanas, 4 semanas, ya empieza a andar en librerías y ya empezamos a platicar cómo nos organizamos para leerlo juntos, los que ustedes quieran. Pero decía yo, empezamos a construir esta vida en común y esta vida en común requiere reforzarse continuamente. Hay que mantener los cuentos de los padres fundadores, de Marianne, allá en Francia, de cómo se fue construyendo Italia. Pues, son cuentos, ¿eh? Pero tienen que existir porque de otra manera pues no tenemos nada en común y la sociedad empieza a resquebrajarse. Entonces, pues la educación forma parte de ese proceso. Si todo el mundo se empieza a educar con sus papás, no solamente va a reproducir los prejuicios y vicios y costumbres de los padres, sino que no va a tener idea de los demás. Y entonces se va a empezar a enfrentar al interior de la sociedad. Por eso es tan importante la educación de todos. Desafortunadamente, el costo es que en un sistema educativo que es para todos y que tiene como objetivo mantener el cuento común, pues les pasen el cuento como el que nos toca aquí en México, ¿no? Entonces todo el mundo pues, está adoctrinado desde la primaria y así les cuesta un trabajo inmenso entender por qué el país no funciona, ¿no? Eh, Empiezan a decir, no, pues es que es culpa de los gringos, o es culpa de los españoles, o es culpa de Calderón, y ahí inventan culpables, pues porque no pueden entender por qué, si lo que ellos aprendieron es cierto, lo que ocurre, pues no es lo que ellos esperaban. Pues es que el cuento no era cierto, mano, ¿no? Eso es la parte clave. Pero bueno, eh, el que el Estado pueda proveer educación genera este conflicto. En el tema de salud, el conflicto es menor, porque obviamente lo que necesitamos es que haya alguien que pueda proveer salud y el acceso a la salud privada es costoso. Eh, Muchísimas personas que tienen recursos suficientes dicen, no, yo prefiero ir a este hospital o aquel otro, me voy a Houston. Llégale, mano, la verdad, a mí no me afecta en nada. El tema es que para la mayoría de la población tiene que existir la posibilidad de curar sus enfermedades, de enfrentarse a accidentes, de poder sobrevivir razonablemente bien. Y eso no va a ocurrir con medicina privada. Como tampoco vamos a poder darle a todo mundo educación si la educación es exclusivamente privada. El costo sería enorme. Y esa es la razón por la cual el funcionamiento mixto es la mejor solución. Una parte pública, una parte privada. ¿Por qué la parte pública? Porque de otra manera una gran cantidad de personas no tendría acceso ni a educación ni a salud nunca. ¿Por qué la parte privada sí debe existir? Porque si hay alguien que quiera salirse del club y ir a pagar por su cuenta, pues que le llegue, mano, ¿no? No pasa nada. Pero eso no le quita su obligación de colaborar con todos los demás. Y ahí es donde viene la discusión. Los que nos dicen, no, es que el Estado roba con los impuestos. Pues, a ver, güey, los impuestos eran para darte seguridad nacional, que la tienes que tener, si no el país no existe. Impartición de justicia, porque si no, a los primeros conflictos nos agarramos a balazos. Y para empezar a dar estas cosas a todos, ¿no? En cantidad razonable. Siempre cuando platico de esto, y pues lo hago aquí con ustedes, cuando tenía yo mis alumnos, todos mexicanos o la mayoría, pues todo el mundo se va a México y dice, a ver, pero güey, si no dan impartición de justicia ni defienden al país y la educación es una mugre y salud ahora está peor que nunca, pues yo por qué voy a pagar impuestos. Y ahí viene la discusión de siempre. Este es uno de los países que menos recauda en el mundo. Gracias a la reforma que se hizo en 2014, ya no somos el peor, pero éramos el peor. Recaudaba tan poco el gobierno mexicano que no le alcanzaba para poder cumplir estas cosas que ya mencionamos. Entonces, como no le alcanzaba para cumplir, pues las cumplía a medias. Y aplicábamos el sabio refrán aquí, tú haz como que pagas, yo hago como que trabajo, y así no se puede. Y eso es el origen del deterioro continuo. Eh, Cuando a México se le ocurre empezar a crear un estado de bienestar así grandote, que es fundamentalmente en los años 60 y sobre todo en los 70, lo hicimos sin elevar los impuestos.
y entonces el resultado fue el derrumbe en la calidad de los servicios que provoca que usted hoy diga, ¿y yo por qué pago impuestos para un gobierno que no sirve para nada? Pero de eso platicamos la próxima ocasión. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.